hemos invitado al economista, pero además es candidato a diputado por Unidad Popular, Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Luisa? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, qué momento increíble que estamos viviendo, increíblemente espantoso. Si tuvieras que definirlo, ¿qué es lo que dirías? Diría que en el marco de una coyuntura mundial donde se juega el declive de los Estados Unidos en la disputa con China, hay una estrategia deliberada y decidida por parte de los Estados Unidos de promover una suerte de anexión casi colonial de la Argentina a los intereses geopolíticos de esa potencia. Son múltiples las cuestiones que tienen que ver con, en primer lugar, el objetivo de los Estados Unidos es que frente a su declive a nivel mundial, frenar a China en su avance en América Latina, y en ese plano Argentina es un problema, porque es una economía fuertemente complementaria con China, a diferencia de la realidad que tenemos con los Estados Unidos. Somos fuertemente competitivos, somos productores agrarios como ellos, somos productores de energía como ellos, por eso siempre hubo conflicto, conflicto en general. Incluso los negocios más importantes de la oligarquía argentina han estado en general confrontados con los Estados Unidos. Recordemos, incluso en la dictadura, Martínez de Oz tenía una asociación comercial brutal con la Unión Soviética, vendiendo granos en ese momento. Se luchaba contra el trapo rojo, pero se comerciaba. Claro. Sí, entonces digo, siempre ha habido ahí una situación muy compleja, con lo cual eso indica que una integración subordinada de esos intereses es desde el vamos absolutamente inconveniente para nuestro país. Pero ahora se agregan varias cosas. Argentina es un país en ese sentido muy especial, muy requerido por las potencias del mundo hoy. Estamos a un paso de la Antártida, por ejemplo. Somos un país muy extenso, es uno de los países más extensos del mundo, con poca población, con mucho espacio vacío, un país bicontinental con acceso a la Antártida, un país con un canal bioceánico en el sur, alternativo al de Panamá, un país con una dotación de bienes comunes y recursos naturales monumental, que incluye minería, hidrocarburos, agua, todo lo que le pidas. En ese sentido, todo esto para los Estados Unidos, el tema del uranio, el tema de la red fluvial del Paraná, litio, es impresionante todo lo que de alguna manera, además han estado los funcionarios norteamericanos acá exponiendo, ya sea funcionarios que están a cargo de la comisión, del control de la institución nuclear a nivel de los Estados Unidos, han estado los del Comando Sur, todos han sido muy explícitos. Y eso es lo que se está jugando hoy en un gobierno que, terminado, un gobierno que está destruido por sus propias inconsistencias, pero además por el impacto negativo que tiene su política sobre la sociedad hoy. Te interrumpo acá porque uno podría decir, bueno, la Argentina y este gobierno está en una nueva crisis de deuda externa, pero es mucho más que eso, no es solamente una crisis a esta altura de deuda externa, me parece. No, la crisis es completa. Hay una crisis de deuda que Argentina tiene, una más, sí. Pero la tiene en un contexto donde el 50% de la población transita entre la pobreza y el hambre, y el 70% no llega a fin de mes. Claro. En ese contexto, donde aparte el 10% de la población concentra el 60% de la riqueza, el 1% concentra el 25% de la riqueza, los niveles de desigualdad en la Argentina son aberrantes en ese contexto, y la verdad que, es un escenario en donde además el gobierno ha incurrido en cuestiones que tienen que ver con estafa, corrupción, vínculos con el narco, y ha perdido el control de la capacidad de gobernar, o sea, de haber tenido un parlamento absolutamente funcional. Hoy está con un parlamento que no le responde, o sea, la Sin embargo, Claudio, porque,
Es de hace un ratito nada más, se anuncia que muy probablemente el préstamo que nos vuelvan a conceder, la ayuda económica que nos vuelvan a conceder, que yo digo, más que ayuda es un ancla que nos termina de hundir y hacer que entreguemos más soberanía, podría ser de 40.000 millones. En el Parlamento hoy debería haber ido Toto Caputo, Karina Milei, Lugones, ellos hablar de, bueno, de distintas cosas, el fentanilo, la discapacidad, etcétera, etcétera, pero Caputo a explicar esto. Bueno, es que en realidad es muy pobre ese planteo. Pero todo eso debería pasar, nuevos endeudamientos deben pasar por el Parlamento. No, pero yo te diría, ¿a qué iba yo? El Parlamento empezó a correrse un poco del gobierno en el marco de su declive y en el marco de la coyuntura electoral. Le fue funcional hasta hace 2 meses de manera completa. Nada podría haber hecho Milei con 6 senadores y 37 diputados si no hubiera sido por el concurso del PRO, de buena parte del radicalismo, de una parte del PJ, de la coalición cívica, que permitieron decretos absolutamente inconstitucionales y nunca le pusieron un freno. Al contrario, acompañaron y nos llevaron hasta esta situación. Ese es el Parlamento que tenemos, que incluso ya en la sesión pasada aceptó la presión norteamericana, planteando que no se apruebe el cambio en la regulación de los decretos de necesidad y urgencia para poder seguir gobernando por decreto, y hasta los gobernadores retrocedieron respecto a su propio proyecto de ley, que era repartir automáticamente los fondos del impuesto a los combustibles. O sea, una locura. Con lo cual, todo ese bloque, que no es solo la Libertad Avanza, sino todo lo que mencioné antes, es el bloque que acepta avanzar en esta dirección. Y en realidad lo que los Estados Unidos están tratando de construir, y por eso esta injerencia permanente sobre la política argentina de manera ya desembosada, ya no es solamente el control económico, es la intervención política de manera directa. Ellos saben que va a perder Milei. Milei va a perder las elecciones, pero creen que con Milei más todo este otro espacio, van a poder garantizar tener más de 1/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con lo cual estarían mutilando la capacidad de incidencia del Parlamento. El Parlamento, para poder rechazar decretos o para poder avanzar en lo que habría que avanzar frente a un gobierno terminado, que es juicio político y final, necesita mayorías más especiales. De 2/3. Entonces, ellos a que apuestan a sostener una democracia de minorías con el control del 1/3 del Parlamento, para que el Parlamento no sea receptor de la conflictividad social de la Argentina, que es lo que vamos a tener profundizado, porque acá la sociedad va a votar en contra del gobierno, y si no tenemos las herramientas parlamentarias para efectivamente transformar esa situación en un cambio de situación, y el gobierno sigue con la hoja de ruta del fondo, que es, además de los condicionamientos geopolíticos, la reforma laboral en profundidad, la reforma previsional en profundidad, el retoque cambiario con impacto en precios, profundización del cuadro recesivo, todo el escenario futuro que tenemos va contra la sociedad misma. Entonces digo, acá, por eso es muy importante que el 20... O sea, por eso yo creo que esto de llamar a interpelar a Caputo, no sabían que Caputo no iba a estar acá, además de que no van nunca, y Caputo no fue nunca, ni siquiera a explicar nada, como tampoco fue Karina, ni el presidente, ni nada. Pensaba, ahora, este gobierno se pasa la legalidad por las axilas, pero la oposición es muy... La oposición parlamentaria en realidad tendría que estar diciendo que no hay acuerdo con otro Estado, ni siquiera por el tema de deuda a esta altura, por el volumen que tiene la relación. No puede haber un acuerdo con otro Estado sin pasar por el Congreso Nacional. Esto es lo que debería estar diciendo la oposición, más allá que Caputo haga lo que quiera. Ese acuerdo no se va a aprobar, digo, si no pasa por el Congreso. Ahora, no solo que no se está diciendo eso, sino que una parte importante de la oposición incluso acepta la presión. Por eso, la rebelión electoral que necesitamos el 26 de octubre implica no solo que derrotar a Milei, sino también bancar a una oposición que efectivamente sea oposición. ¿Y lo ves posible? Te pregunto, ¿lo ves? Yo creo que hay que hacer docencia con esto. Yo creo que la sociedad argentina no quiere ser una colonia de los Estados Unidos.
no quiere ser Puerto Rico ni cosa que se le parezca. Argentina es un país muy grande, no entra en ese tipo de propuestas. Sí. Pero lo que sí creo que hay es niveles de confusión. Acá ahora están los gobernadores de Provincias Unidas para apoyar a Lustó y a Ocaña, que aparecen como opositores. Lustó fue el mismo que dijo, la ley base es un desastre, y después le dio quórum para que la saquen. Y bancó que salga el RIGI. Digo, ese tipo de comportamientos no sirven. Eso no es oposición, digamos, frente a la magnitud de lo que está ocurriendo, que es ceder el control político de la Argentina a los Estados Unidos. Acordate en el final de la convertibilidad, Sí. ya apareció en aquel momento, porque hay una cosa muy importante que dijo Besen, que es que Estados Unidos no iba a permitir que Argentina sea un Estado fallido. La idea de Estado fallido para los Estados Unidos Sí. es aquellos estados que no tienen capacidad interna de gobernarse en línea con los intereses norteamericanos. O sea, cuando ellos sienten que el cuestionamiento que existe político y social en un lugar no permite organizar la Sí. sociedad en favor de sus intereses, ahí hay estrategias de intervención. Entonces, ellos quieren intervenir porque reconocen que no hay recursos Sí. políticos para subordinar a la Argentina como quieren. Pasó en el final de la convertibilidad y ahí incluso se planteó que hubiera un gabinete económico de extranjero que controlara a la Argentina, porque la convertibilidad Sí. estaba cuestionada en ese momento. Ahora estamos ya no solo en el tema económico, o sea, pasan cosas que no pasaron nunca. ¿Cómo va a entrar un Estado extranjero? Hoy volvió a intervenir el Claro, Tesoro. Claro, pero es que Porque ni siquiera, bueno, ayer pero fue es que no tan... hay capacidad alguna de que esto se sostenga si no interviene. El gobierno nacional no tiene dólares para poder afrontar la discusión cambiar y mantener el dólar más o menos quieto de acá al 26. Si no interviene el Tesoro, esto antes del cachetazo electoral, esto se desbarranca. Entonces digo, la lógica de este esquema es una lógica que depende siempre de más endeudamiento, de más ingreso Sí, de sí. capital del exterior, de mayor extranjerización, de mayor de mayores dificultad. condicionamientos de Exactamente. intervención extranjera. No hay otra posibilidad en este escenario, y por eso digo, me parece que las fuerzas populares deberíamos entender que esto ya dio lo que ya terminó, hay que sacarlo. ¿Por qué crees que no, digo, que esto parecería no terminar de percibirse, bueno, por aquellos sectores que, por lo menos aquellos que aparecen un poco más opositores, que haga todo digamos, porque esto es un colapso, como vos decís, está terminado este gobierno, no hay mercado interno, no hay industria, digo, se ha desbarajustado absolutamente todo. Que se hagan cargo ellos, paguen el costo político, y con la esperanza de que en el 27 quizás podamos, entonces, porque eso es... Yo creo que hay algo de eso, lamentablemente, por eso digo, hay que construir una mayoría parlamentaria para sacarlo. Ese debería ser el objetivo. Debería decirse con toda claridad. No se construye nada que no se diga. Digo, si no te lo pones como objetivo, digo, ahora vos necesitarías acá juicio político, un gobierno de transición de 2 meses que convoque elecciones. Bueno, pero juicio político sabemos que eso no es posible porque no tenés las... Pero después de la elección podríamos tenerlo. Si hubiera una convocatoria del conjunto de las fuerzas políticas que queremos, otra cosa, diciendo con claridad qué es lo que está pasando y quiénes son los que están acompañando esto. Hay que decirlo con todas las letras. Digamos que no se puede porque suponer todavía que se resuelve solo con Milei. No, está claro. Acá Estados Unidos por eso opera sobre todo. Opera sobre Provincias Unidas, opera sobre el radicalismo, opera sobre el Partido Justicialista, opera sobre todos. Hay una transversalidad que hoy banca la subordinación colonial a los Estados Unidos. Bueno, te iba a decir, todavía, inclusive, hay una parte de la población, o por lo menos el núcleo duro, más el PRO, que van a votar a Milei. Yo creo que cada vez menos. Esto, digo, la gente le está pasando muy, muy mal en todo sentido. Pero sí, hubo una paliza electoral grande en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que se revierta eso. Es más, yo creo que se va a en esta elección profundizar nacional probablemente eso se mantenga, y creo que va a haber más votación, porque lo que hemos tenido hasta acá sí. es mucho ausentismo. Me parece que esta elección puede tener mayor participación,
y creo que no van a poder dar vuelta a la provincia. Me parece que todo el tema Esper los ha terminado de demoler. Los mostró claramente lo que son. Me parece que no hay mucho margen, y creo que con una diferencia de esa magnitud, ellos tampoco les va a ir bien en Santa Fe. Porque digo, todavía escucho algunos razonamientos que te dicen, no, sí, la verdad estamos muy mal, pero si no vuelven los peronchos. Esto me lo dijo una vecina días pasados, y bueno, yo pensé, la está pasando mal, porque no la está pasando bien. Eso es parte del problema, porque, a ver, digo, Milei nació con un problema de crisis de representación política. O sea, habíamos tenido dos coaliciones, aparte supuestamente distintas, que habían fracasado ambas. Macrismo primero, el Frente de Todos luego. En ese marco de crisis de representación aparece un emergente por fuera que cuestiona el sistema político, y bueno, la gente acompaña porque está podrida de lo que había ocurrido, prácticamente una década de deterioro. Sí. Ahora, en el momento en donde esto muestra lo que hay es un retiro de la gente, porque por un lado no quiere bancar esto, pero tampoco quiere volver al otro. Y hay una cierta resistencia a plantear estrategias nuevas. Vos fíjate que en los lugares donde se plantearon estrategias nuevas, la cosa mejoró. Santa Fe, la experiencia de Ciudad Futura, con Juan Monteverdi y Karen Tepp, en un peronismo que estaba destruido después de la mala experiencia de Perotti, permitió armar una coalición que tuvo una importante recomposición, y yo creo que va a ser una muy buena elección ahora. El intento renovador de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires fue profundamente resistido, la verdad que de manera casi te diría inexplicable. Sí, como si fuera parte de la oposición para un sector del peronismo. Entonces digo, ahora se logró consolidar y logró una elección muy importante. Digo, acá en la capital ha sido muy difícil juntar. Nosotros planteamos una propuesta de amplia unidad, porque acá la ciudad de Buenos Aires hace 20 años que gobierna Macri. Sería hora de reflexionar de qué corno tenemos que hacer para que esto no siga pasando. Y encima, cuando pierde, gana, la libertad avanza. Entonces digo, planteamos, discutimos con Fuerza Patria, discutimos con el Frente de Izquierda, vayamos a un acuerdo de 4 o 5 puntos claros, y tengamos una sola lista de senadores. No hay modo de entender que tenemos que mostrar propuestas diferentes, que tenemos que mostrar que nos interesa lo que llevamos adelante y no el lugar que ocupa cada uno. Si eso no se entiende y seguimos con la cultura de la rosca, del internismo, de la falta de discusión y de la falta de democratización para involucrar a la gente en las decisiones, bueno, pasa esto, pasa que la gente, lo que te dice, bueno, sí, yo esto no lo quiero, pero ellos tampoco. Entonces digo, hay una demanda de renovación política, de un ciclo político que concluyó y que tenemos que ser capaces de plantear otra cosa. Digo, hoy es inentendible que con la experiencia histórica de la Argentina, la cultura antiimperialista que tiene el pueblo argentino, no estemos en una autoconvocatoria convocando el viernes previo al domingo electoral una movilización nacional en repudio a la injerencia política de los Estados Unidos. Todos aquellos que bancamos esto. Digo, eso sería lo razonable, además para incidir en la elección. Claro. Del mismo modo que Kristalina Georgieva, Trump y Besen están incidiendo. Nosotros tendríamos que incidir sobre la gente para además que quede claro quiénes están bancando eso y quiénes no. ¿Qué imaginas que pasa después del 26? ¿Se viene una devaluación? Esto digo, más allá de toda la ayuda de Estados Unidos, ¿qué imaginas económicamente? Las tendencias son que habría una devaluación del 20% aproximadamente sobre este dólar que ya se devaluó. Sí. Acordate que hace 2 meses estábamos en torno al 1000, estamos en 1400, ahora está por ahí, pero me parece que todas las tendencias indicarían que podría haber una devaluación del 20% con traslado a precios, pero menor que de otras veces, porque lo que no se dice es que es menor el traslado. Porque ya están además. No, pero porque la recesión no permite traslado. Claro, está en el nivel de la debacle del consumo interno, es tan brutal, donde el consumo no se recompuso nunca después de que asumió Milei. O sea, cayó en picada y nunca más. Además, está en caída respecto al 2024, que fue un desastre. Entonces digo,
no hay traslado a precio porque la recesión es el ancla antiinflacionaria de todo esto. Pero digo, eso va a estar, pero lo que sí hay que observar es que Besen también dijo cuando nos anunció su intervención en el mercado cambiario, que él había comprado pesos subvaluados y que los iba a vender caros. ¿Eso qué quiere decir? Que está diciendo que el dólar no va a subir, sino que va a bajar. Entonces, es posible que los Estados Unidos puedan volver a armar con la influencia del Tesoro otro ciclo de dólar quieto con tasas de interés altas, de especulación financiera, nuevamente, que siga destruyendo el tejido productivo industrial. Claro. Es posible. Digo, vos al darle el control cambiario, cederle el control cambiario, el dólar, que es lo que define la competitividad de la economía, le estás dando una llave para que te destroce. O sea, no solo que está en discusión qué pasa con los 6.000 millones de dólares que le exportamos a China, qué pasa con el swap chino de 20.000 millones de dólares, sino qué pasa con la industria argentina, que necesita que el dólar no sea un dólar retrasado con costos en dólares cada vez más altos para sus productores. Así que, atención, porque también el Tesoro puede abrirnos un escenario de nueva especulación financiera y mayor deterioro productivo que el que ya tenemos. Él es Claudio Lozano, es economista, es candidato por Unidad Popular, bien digo. Suerte. Bueno, ojalá necesitamos, más que suerte, que los argentinos pensemos muy bien lo que hacemos el 26 de octubre. Gracias, Claudio. A vos. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás.